biktimen senitartekook, herri agintariok, lagunok, egun eta ongi etorri. Gaur azaroak 10 memoriaren eguna da. Eta 2018 honetan memoria kritikoan sakondu nahi dugu. Eta galdetu gure herriaren, Euskadiren historia hurbilan, azkeneko 60 urte hauetan, indarkeriaren eta terrorismoaren aurrean, gizartea osatzen dugunok, izan dugun jarreraz. Eta galdera horri erantzuten hasita, ezinbestean, argilunez hitz egin behar dugu. Nuestra memoria crítica contiene luces y contiene sombras. ¿Cuál fue el trato que la sociedad vasca y sus instituciones dieron a las víctimas del terrorismo y la violencia? ¿Hemos estado a la altura? ¿Por qué no recibieron el calor que se merecían las víctimas de la sociedad y sus instituciones? Izan hauen aurrean, beraz, kritika eta autokritika egin beharrean gara, eta hausnarketa bat ere bai, egin diren hutsegitez, berriz ere errepika ez daitezen. Zorionez, azkenengo urte hauetan, Euskal Gizarteak aurrera egin du, eta biktimei merezi duten arreta, babesa eta elkartasuna ematen hasi da horretan. Ari da lanean eta esan genezake beraz, izalaiek neurri batean argi bihurtzen ere ari direla. Gizarte inplikatu eta antolatu bat eraikitzeko lanean ari gara, giza eskubideen eta biktimen aintzatestean oinarrituta eta horren inguruan. Eta bidezkoa da, denbora luze honetan, sentsibilizazio horretan lan egiten duten guztiei gainera eskerrona adieraztea. Baina atzera bakarrik ez, orainari eta etorkizunari ere begiratu nahi, eta gainera behar diogu beti ere lehengo eta aipatutako argilun horiek ahazteke. Gaur gure artean, 5 emakume dauzkagu. Bereien aitak hiltzituztenean, haur edo nerabe ziren 5 emakume hauek. 5 biktimen alabak dira, eta ezinbestean biktimak beraiek ere. Eran niñas y adolescentes cuando la violencia les arrebató a su padre y con ello su vida dio un vuelco radical. Son el exponente más claro del dolor y del trauma que ha generado a tantos y tantas hijos e hijas la violencia de ETA, la violencia del GAL o la violencia policial ilícita. Baina oraina dira, ez dira iragana, eta gure artean daude, gaur ere gure artean daude, eta gainera hitza hartu nahi dute. Hitza hartu euren bizipena kontatzeko, bizipen gogorrak zalantzarik ez dela ere. Eta aurrera begira, zer egin beharko genukeen esateko, proposatzeko, euren ikuspuntutik jakina ere bai. Gaur gurekin dira horregatik, Naiara Zamarreño, Ainara Olaziregi, Maider García, Sandra Carrasco eta Jaione San Sebastián. Zatozte, nirekin. Ongi etorri bostoi, eskerrik asko hemen gurekin egotearren, zuen bizipena partekatzeko egin duzuen aukera honengatik. Memoria kolektibo bat eraikitzeko garrantzitsua da bizipenen berri izatea. Kasu honetan zuen bizipenak izango dira, biktimen bizipenak. Naiara, zuk nola bizitzan zenuen egunura eta handik aurrera etorri zena? Bueno, ni Naiara naiz, nire aita Manuel Zamarreño zen, Pepeko zinegotzia, errenterian, eta 53 urtekin ogia erostea zijoala, egunero egiten zuen, moto batekin etak hil egin zuen. Orduan nik 15 urte besterik ez nituen. Y aquello supuso la ruptura de mi familia. Total. Desde aquel día. Nunca más hemos vuelto a ser una familia. Ainara? Ainara naz. Eugenio Olaziregiren alaba. 1987an hil zuten. 39 urte zituen.
10 nituen, aizpak 3. Y eso también, pues, de la noche a la mañana te cambia la vida. Recibí un tiro debajo de casa cuando iba a trabajar. Y eso, así por situar cómo pasó. Maider. Yo soy Maider. Mi padre era Juan Carlos García Gaona, perdón. Fue asesinado por los GAL en el año 87. Hoy es el día en el que aún intentamos saber el porqué de mi padre, ya que él no tenía ninguna relación con ETA ni su entorno. Yo tenía 5 años cuando sucedió. Mi hermana tenía 1 añito y mi madre estaba embarazada de mi segunda hermana y tanto ella ni mi padre sabían que estaban esperando una tercera hija. Yo siempre cuento lo mismo. Yo con esa edad no me acuerdo de prácticamente nada. Tengo un enorme vacío de los años posteriores. Todo lo que sé es lo que me ha contado mi madre. Sin embargo, sí que recuerdo el miedo con el que convivía mi madre. Recuerdo dormir las 3 en una misma cama y mi madre tenía debajo de la cama todo tipo de armas, martillos, cuchillos, porque vivía en un profundo miedo, porque no sabía por qué. Bueno, yo soy Sandra Carrasco, hija de Isaías Carrasco, es concejal del Partido Socialista en Arrasate. Y en el 2008 ETA lo mató en la puerta de casa cuando iba a trabajar. Y bueno, mi hermano, que por aquel entonces tenía 4 años, mi madre y yo fuimos testigos del asesinato. Y coincido con ellas cuando dicen que hay un antes y un después, porque yo tenía una vida y una vez que pierdes a tu padre de la manera en la que pierdes, te cambia totalmente. Ni jaionen San Sebastián naiz, Alfredo San Sebastián Zaldibarren Álava. A mi padre lo mató un guardia civil el 15 de junio de 1975 en Munguía, estando con los amigos. Y la verdad es que yo en aquel momento tenía 5 meses, con lo cual no soy consciente, es decir, no era consciente cuando sucedió lo que había sucedido. A mí, mi familia y mi ama me han educado siempre en la verdad, es decir, a mí nunca me ocultaron lo que había ocurrido, siempre me lo han contado. Es verdad que ha habido etapas de mi vida que, como era muy pequeña, no lo entendía, porque para mí mi aita era una lápida en un cementerio, no era una persona física, pero también tengo que agradecer que, como siempre lo he sabido, y por la forma en la que me han educado, yo he podido tener una vida con un vacío y un dolor muy grande, pero yo creo que también una vida en la que, sabiendo lo que nos había pasado, pensar y sentir el dolor de los demás cuando les pasaba lo mismo. Porque cuando a ti te pasa algo tan doloroso, tan trágico, tan triste y tan sin razón, cuando les pasa a otras personas como ellas lo mismo que a mí, tú sientes su dolor. Y yo creo que eso es algo que las 5 lo estamos notando y lo estamos sintiendo. Entonces, la verdad que es muy, muy fuerte todo, ¿no? Y toda la violencia que ha habido tan sin razón. Sin sentido. Yo he hablado de luces y sombras en la introducción. Quisiera empezar hablando de las sombras, ¿no? ¿Qué echasteis vosotras en falta cuando ocurrió aquel atentado, cuando mataron a vuestro aita? ¿Cómo fue aquella situación? ¿Qué es lo que hizo la sociedad? ¿Cómo os sintisteis vosotras en aquel momento? Pues yo creo que todas coincidimos en lo mismo, en el enorme vacío, en el olvido. Sí. Creo que es bastante común. Y el silencio. O sea, el olvido, porque a la gente que no le ha pasado siguen con su vida de forma cotidiana, pero tu vida ya no es igual. Tú tienes una fractura, tienes un chune en tu casa que no lo vas a poder llenar nunca, ¿no? Y luego muchas veces, aparte del vacío, el silencio, ¿no? El dependiendo dónde vas a contar tu vida
y lo que te ha ocurrido, cómo te van a recibir, qué respuesta vas a tener o qué respuesta no vas a tener, ¿no? Entonces eso también es muy duro. El silencio y también la soledad, ¿no? En mi caso, cuando mataron a mi padre, mis hermanos decidieron marcharse de aquí, con lo cual no solo se fue mi padre, se fueron mis hermanos. Eso supuso una desestructura familiar total, teniendo en cuenta que mi madre estaba en una depresión inmensa, con lo cual te ves sola con tu hermano, tirando para adelante como puedes, porque no sientes ese cariño de la gente por el silencio, ¿no? Toda esa gente que estaba el día del atentado o en el funeral desaparece, te quedas sola en tu casa y ves esa realidad, ¿no? En tu día a día. Vas caminando por tu pueblo y también te sientes sola, porque nadie te dice nada, nadie te anima, nadie te da un gesto de cariño, nadie te da un abrazo, nadie te llama por teléfono para ver cómo estás. Sí, es como que al principio están todos, todo el mundo te dice cuenta conmigo, cuenta esto, pero luego pasa el tiempo y es que no tienes a nadie, porque yo mismamente pasó lo de mi padre, sí, al principio estaba todo el mundo, pero luego en mi día a día lo vivía yo sola y yo me quedé sin amigas, me quedé sin apoyos y me quedé sin nada. Iba por Mondragón, me sentía observada y, o sea, yo lo pasé muy mal, pero porque eso, luego al final no está nadie. Eres tú la que te saca las castañas del fuego. Sandra dice que se quedó sola y sin amigas, habláis del silencio y la soledad. Ainara. En mi caso lo comentábamos, ¿no? Que no tuve... Tiene que ser duro encima recibir un doble golpe y que tu gente de siempre te deje de lado. Pero yo no viví eso. Yo, mis amistades, tuve un apoyo, el colegio, no tengo ningún, así un recuerdo malo que diga, me faltó, no. Tuve un apoyo familiar increíble. Las amistades, todo mi alrededor. Silencio, sí, eso sí que me siento identificada con el tiempo. Sí, sientes un poco, ¿no? La gente, la sociedad, luego pasaremos a hablar más a fondo, pero lo que es mi alrededor no tengo queja ninguna. Me sentí muy, muy arropada en el colegio y por todo mi alrededor. Maider, como víctima del GAL, incluso la negación oficial. Exactamente, eso iba a decir. Sí, imagínate si las de ETA, lo que te están contando, lo que te puede contar una víctima del GAL. De hecho, bueno, yo de primera persona no te lo puedo contar, pero mi madre es lo que me ha dicho siempre, o sea, sola ante todo, sin saber. Bueno, de repente, imaginaros, poneros una situación. Mi padre se va porque no quiere hacer el servicio militar, viven en Daya, están intentando sacar adelante una familia y de repente una mañana pues se encuentra, bueno, que se encuentran, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde? O sea, ¿qué pasa? Y no tiene ninguna respuesta. Y encima sola, sin el apoyo de nadie. O sea, es como doble trabajo de todo. Y parece que es algo imposible, pero ¿se puede sacar algo positivo de esto? Yo llevo toda la semana pensando en algo positivo y de verdad me gustaría decir que sí, pero es que no le encuentro nada positivo. Hay gente que se ha hecho más fuerte. Sí, eso comentábamos, que Sí. igual te enseña eso. a vivir. Yo no sé si soy más fuerte, no soy más fuerte, pero no consigo sacarle nada Hombre, es positivo a complicado. todo esto. Claro. A ver, todo cuesta. Pero yo creo que sí, que si saco algo en positivo es eso, que, a ver, me pasó esto, que yo me vi hundidísima, me vi sola, toqué fondo y así, pero al final, como he dicho antes, tú eres la que tiene que salir y eso te hace, para mí, vamos, valerte por ti misma para todo, que nadie te haga falta, que tú sola, vamos, puedes con un día de bajón, pues bueno, pues cambias y tal, y te haces más fuerte. Yo es que coincido con ella. Sí, es lo positivo que saco. Yo también Sí, un poco pequeño. eso, ¿no? Esa fortaleza que te hace seguir para adelante, ¿no? El tener un entorno familiar también que te está educando
de una manera siempre positiva, ¿no? A pesar de que tú sí que te hagas tu propia coraza y lleves tu mochila y demás, eso también ayuda mucho, ¿no? Y yo creo que también positivo, pues yo creo que sí, el hecho de no perder la humanidad. Cuando te pasa algo tan duro, que es como le arrebaten la vida a tu padre, eso te hace no perder la humanidad. Y cuando pasan cosas de este estilo, que tú, por una parte, lo vuelves a revivir. Yo en mi caso, no tanto porque tenía 5 meses y a mí pues ha sido todo lo que me ha contado, tanto mi ama, mi familia y todos, ¿no? Pero sí que tú no pierdes esa parte, vamos a decir, de humanidad, de decir, si nosotros hemos sufrido esto, ¿qué puede estar sufriendo esa familia que está pasando por la misma situación que yo? ¿No? Entonces, de ahí tú sacas la parte positiva de no perder eso, de tener tu fortaleza, de seguir adelante y de intentar hacer las cosas con un propósito positivo y constructivo. Yo creo que eso, quizás cuando vas pasando las diferentes etapas, las edades, no te das tanta cuenta y, sin embargo, ahora, ¿no? Pues que ya también tienes una posibilidad de hablar que antes no existía, porque antes también, en mi caso propio, ¿no? A mi aita lo mató un guardia civil, era algo que no se podía decir en muchos espacios. Y fuera de Euskadi, menos todavía, ¿no? Y aún hoy también muchas veces siempre piensas, ¿la gente lo entenderá? ¿No? Pues yo también saco de positivo el que yo sí entiendo lo que les ha podido pasar a ellas. Yo positivo, sí que me parece positivo lo que está sucediendo aquí, ¿no? Estamos sentadas 5 víctimas de diferentes violencias, pero todas tenemos un mismo mensaje que transmitir. Y eso me parece positivo, enriquecedor y esperanzador. Y Maider o cualquiera de vosotros han pasado 10, 20, 30 años de aquel asesinato. ¿Notáis que la sociedad ha cambiado en algo hacia vosotras? ¿Empatiza mejor ahora la sociedad? ¿Ha cambiado algo? ¿No ha cambiado nada? Sí, ha cambiado mucho. Hay mucho por hacer todavía, pero por lo menos yo puedo decir que en mi pueblo, por ejemplo, hasta hace 2 días nadie me había hecho caso. Y bueno, pues ha habido un reconocimiento y eso hay que agradecerlo. Y eso es porque la sociedad, pues, está siendo consciente. Está siendo consciente. Vamos evolucionando. que es verdad, parece mentira. Tenemos que seguir adelante y tenemos que empatizar, tenemos que escuchar a las personas. Todas nosotras hemos sufrido y hemos sufrido igual. Hemos sufrido la pérdida, el arrebato de un padre. Y hasta hace muy poquito tiempo yo incluso me sentí un poco apestada. Pero, pues bueno, pues vamos avanzando y se van haciendo cosas. ¿Hay que hacer? Claro que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo todavía. Yo creo que nos queda bastante. Somos muy individualistas. Vamos con nuestra vida. No vemos los problemas de los demás. Y creo que es momento de empatizar, de sentarnos, de hablar, de debatir. Por eso estamos aquí. Sí. Yo estoy de acuerdo con ellas dos también en lo que dicen, pero yo, por ejemplo, como víctima del GAL, echo de menos un reconocimiento. A día de hoy no seguimos sin un reconocimiento público y lo echo de menos. Y pienso que si vamos a construir un futuro esperanzador, en paz, de convivencia, nos merecemos ese reconocimiento. Si no, para mí esto va a quedar cojo. Sí, yo también estoy un poquito de acuerdo con ella, ¿no? Es decir, un reconocimiento a todas las violencias, ¿no? Porque al final la pérdida ha sido la misma de todos y entonces a ti también que tengas ese reconocimiento es algo muy importante. Es verdad que nosotros, pues bueno, tenemos que agradecer mucho todo lo que está haciendo pues, el Lehendakari, el director de Convivencia Jonan y Ainchane, ¿no? Todas estas propuestas, todas estas actividades, todos los días de la memoria, ¿no? Que se están haciendo. Yo creo que es algo muy importante, muy valioso, que hay que reconocer el trabajo que hacen y lo que ha supuesto también para nosotros, ¿no? Para nosotros también fue muy importante el hecho de que nos reconociesen como víctimas, ¿no? Es muy importante. También, bueno, en nuestro caso, en nuestro municipio han hecho
también nos hicieron ese reconocimiento, ¿no? Eso ocurrió en 2012. Sí, el proceso que empezamos comenzó en 2012 y el año pasado, en el Día de la Memoria, el alcalde del Ayuntamiento de Getxo, Manuel Landa, que está hoy aquí presente, pues sí que nos hizo un reconocimiento más personal y familiar a nosotros y otras víctimas del municipio, pues en el Día de la Memoria, ¿no? Y nosotros la verdad que es algo que agradecemos mucho, ¿no? Pero es verdad, el que haya un reconocimiento a todas las víctimas, sin excluir a nadie, me parece muy importante. Me parece muy positivo todo lo que se ha hecho y yo sí creo que la sociedad ha dado un paso, pero que todavía tiene que avanzar más. Sandra, reconocimiento, escucha, empatía, ¿qué echas tú en falta? ¿Qué le pedirías a la sociedad? Escucha, empatía, reconocimiento. No, yo pienso lo mismo, que nos tenemos que aprender a escuchar los unos a los otros, aprender a respetarnos, a ponernos en la situación del otro, porque muchas veces no nos ponemos, miramos, nosotros solo nos ha hecho daño esto, pues ya está, porque a mí mismamente, lo que le he comentado a ellas, a mí me costó mucho cuando pasó lo de mi padre, claro, estaba tan enfadada y así, que yo solo veía lo mío. A mí, ETA, y yo, por ejemplo, igual con ella no hubiera podido hablar porque decía, ¿tu padre lo ha matado el gal? Ah, pues ya está. Pero claro, esto todo lleva un proceso de decir, no. O sea, llega un punto que dices, su sufrimiento y el mío es el mismo. O sea, ella tiene una pérdida, yo la misma, sea de lo que sea. Y eso a mí me ha costado mucho esto. Yo creo que poco a poco la gente tiene, como yo lo he hecho, ese proceso lo tiene que ir haciendo. Igual un poco, perdón, lo que pedimos es eso a la sociedad, ¿no? Que nosotros que lo hemos sufrido de primera mano somos capaces de sentarnos y de escucharnos y de hablar. ¿Por qué el resto? ¿Por qué cuesta tanto? No lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿No? Igual es momento de llamar, ¿no? Yo decía con lo de sus amigas, cuando se sintió que le hicieron un vacío, pues no es tarde nunca, porque no es momento de llamarle y de decir, no estuve a la altura. Pero no. Yo creo bueno, que en ese caso, no sabes, una llamada o un café tampoco me falta ser amigos. Pero al final... Y luego he visto que a mucha gente le pasa lo mismo que a mí. Yo he visto documentales de personas y tal, pues, que han sido familiares de... Y también les ha pasado lo mismo, que la gente le hace el vacío, pierden sus amistades, que es ilógico, porque es cuando te pasa algo así, es cuando tienen que estar contigo, tus propias amigas y tu familia tienen que estar contigo. Y te das cuenta de que no. Y yo entiendo, yo cuando hablaba con mis amigas le decía, a ver, tenéis que tener un poco de paciencia conmigo, porque mira, me ha pasado esto es muy gordo, y voy a tener mis bajones, sí, vamos a estar contigo. Y no. Maida, os han preguntado muy pocas veces, te han preguntado a ti muy pocas veces, ¿qué tal estás? Sí. Bueno, yo de hecho siempre cuento lo mismo. A mí me llama la atención que, por ejemplo, haya gente que sepa lo que me ha sucedido y nunca jamás me haya preguntado cómo lo llevas o ánimo, venga, adelante. O el otro día lo comentábamos, las cuadrillas. Salir en el periódico, en la televisión y decirte, no, te he visto en la televisión. Sí. Ya, ¿y? ¿Me vas a decir algo más? ¿No te vas a quedar ahí? Un ánimo, un abrazo. Bueno, pues venga, adelante. Sí, no sabemos si es miedo, respeto, no sabemos hasta qué, ¿no? A mí eso lo comentaba, ¿te acuerdas? Que les dije, yo digo, a mí en la autopista me ha pasado a la gente y tú eres la que sale en el periódico y sí, vale. O tú eres la que le han hecho la putada, vale. Y se van y no te dicen nada y dices tú, ¿qué? Algo más, no sé, un ánimo. No. Un ánimo o reaccionar, ¿no? Si no, además no tenemos por qué estar de acuerdo con las cosas, pero poder decir, pues lo siento, aunque yo tengo una opinión diferente, claro. ¿No? Te he visto, ¿y qué? ¿No? Un poco de reacción, un poco de... Sí, igual estamos hablando de falta de empatía, mirando hacia los jóvenes también, ¿no? No es una sensación mía, lo dicen también las encuestas, ¿no? Que los jóvenes de entre... Bueno, más o menos de nuestra edad, un poquito más jóvenes, 20, 30 años, esto les parece una cosa del pasado, algo lejano, ¿no? Estáis vosotras aquí hoy, ¿qué les diríais a esos jóvenes? Que ese pasado para nosotros es presente, ¿no? Ellos lo ven muy lejano y nosotros es algo que es nuestra vida y es algo que ha pasado hace 2 días, como aquel que dice, es decir, no hay que echar la vista tan atrás para saber lo que ha pasado. Entonces,
¿qué les diríamos? No sé, yo en mi caso a mi hija pues le estoy intentando inculcarle todos aquellos valores que a mí me inculcaron para que ella los tenga. Ella sabe todo lo que ha pasado. Yo creo que ella lo está viviendo de una manera muy diferente a como la viví yo, porque a pesar de que sigue latente el dolor, ya no es igual, ya le cuentas de otra manera, ya no te centras solo en porque pasó esto, ya intentas contarle de otra manera y con otra alegría quién era su Aitite, cómo era, cómo hubiese sido con ella, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la juventud, todo lo que no pasa ahora en 5 minutos y en el móvil, es pasado y no me interesa. Pero eso también es algo que yo creo que tanto las familias como la sociedad en general y todos tenemos que intentar cambiar. Un poco lo que comentábamos, es que si podemos, todos somos muy individualistas y yo me meto en lo mío y a esta la ha pasado, yo lo siento mucho, pero, ¿sabes? Yo voy a seguir con lo mío, no vaya a ser que... Y yo sigo con mi vida y que ella lo solucione como pueda, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que intentar empatizar, ¿no? No perder esa humanidad, intentar comprender que entre todos somos sociedad y que si queremos cambiar algo, si no lo hacemos entre todos, va a ser muy complicado. Educar sin el odio. Sí. Yo creo que eso hemos estado de acuerdo, lo que hemos recibido en casa. Sin Para odio y nada. sin rencor. Y sentarse, hablar, debatir lo que decimos que igual nos ha faltado a nosotras. Yo creo que ha sido y es todavía un tema muy tabú. Que en muchas familias no se ha hablado de este tema jamás. Sí, se oía ETA, tal, pero no se ha profundizado nunca. Nunca se ha llegado a explicar el porqué ni qué ha sucedido en este país, nunca. Y yo pienso que todavía sigue siendo un tema tabú. Entonces yo a los jóvenes yo sí que les diría que escuchen, que pregunten mucho, pero no a los tan jóvenes tampoco. Hay mucha gente de nuestra edad y mayor que ha mirado para otro lado y se ha desentendido todo. Yo les diría que escuchen un poco más. De hecho, tú haces pedagogía en las escuelas. Sí. Sí. Tienes contacto directo con los jóvenes, quiero decir. Eso es. A mí me parece una experiencia tan enriquecedora para ellos como para mí. O sea, a mí me llama muchísimo la atención cómo se quedan ellos. O sea, parece que les estás contando algo... Sí, la prehistoria. Sí, exactamente. Que es historia, es de ayer. Y es de ayer, eso es de ayer. Entonces yo creo que es vital y necesario ese trabajo. Ayer mismo me decía una amiga, ¿no? Es que ahora se puede hablar. Pues si ahora se puede hablar, vamos a aprovechar que ahora se puede hablar para sentarnos entre amigos, que puedan discutir, que puedan hablar, que se informen, con respeto, ¿no? Con respeto y hablar. Claro que no vamos a pensar igual, pero bueno, pero hay respeto, exactamente, es la base. Ainara, 22 urte beteko dira, zure aita Eugenio Laziregi, eta hil zuenetik, orain arte, ez zaitugu publikoki ikusi, pauso bat ematen duzu, hemen eseri, zure historia kontatzeko, zure bizipenak kontatzeko, zergatik erabaki duzuzuk, 22 urteren ondoren, pauso ematea. Zergatik behitu, pentsatu nuen zergatik ez, buelta main nio. 20 urte, pasata, eta zaila da ez, zaten duzu, oain, ateratzea berriz, ezin emozionatzen az. Baina ez badugu egiten ez, nork egingo du, alabak ez, garela, bere eraman zituen, ahotsa juntzitzaion, aukera hori ez, bizitzako aukera junt, eta gu gaude hitzak, esan ez, bere, hoi, errepresentazioa ez. Orduan, me apetece también decirlo en castellano, porque está mi familia y quiero que sepan lo que he dicho. Pues mira, le di muy fácilmente. Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hablar? Hemos perdido mucho y tenemos mucho que ganar todavía.
estamos todas aquí y les quitaron la oportunidad, pero estamos aquí para ser la voz de ellos. Todas tenemos un objetivo común. Y eso yo decía, es un ejemplo para los jóvenes, decíamos también para los no tan jóvenes, un guiño, ¿no?, a la sociedad de decir, pues, que nos hemos equivocado, bueno, pero también hay tiempo para pedir perdón. Y yo sí soy de las que pienso, ¿no? Nosotros nos ha pasado una cosa muy bonita. Hace unos años nos escribió un hombre que jugaba fútbol con el Aita, una carta pidiéndonos perdón, porque en su momento, cuando murió, no fue capaz de llamar, lo que decimos, lo siento, y quería vernos, saber qué tal estábamos y decirnos que lo sintió y que no fue justo. Y eso es tan bonito y tan de agradecer, que eso es lo que necesitamos. Eso fue, que por eso digo, nunca es tarde para una llamada. Y eso, que estamos aquí, que es lo que tenemos que transmitir, que nos cuesta, pues claro que nos cuesta, esto ha sido muy difícil. He dudado mucho hasta el último momento, porque es lo que decíamos, es sacar tu vida a la palestra. Pero no tengo ningún miedo ni nada que perder. Tenemos mucho que ganar. Todo lo contrario. Y no sé qué pasará, no sé cómo se recibirá, pero al final tengo claro que estaré segura de quién está a mi lado, y quien no esté, pues se lo pierde. No me pierdo yo nada. Y es un poco eso, el motivo, ¿no? Y ahora dice, ¿y por qué no, no? ¿Por qué no venir a un acto público y contarlo, no? ¿Por qué? Pues yo siempre digo lo mismo, pero es que yo lo hago por mis hijos y pues, por la gente que viene detrás, ¿no? Es que no quiero que esto vuelva a ocurrir. No quiero que mis hijos vivan con miedo. Quiero que puedan contar lo que les pasó a su Aitora, sin tapujos, con libertad, y que haya alguien que les escuche y puedan pasear tranquilamente. Y sobre todo eso, es que no vuelva a ocurrir, que sirva para que esto no se vuelva a repetir. Yo creo que mi objetivo es ese. Yo no quiero que mis hijos sufran lo que he sufrido yo. Que vivan en libertad. Sin miedo. Que opinen. Es que es bueno, que yo lo tengo pendiente con la cuadrilla. Nos vamos a tomar unas cañas y me voy a sentar y venga, a sacar todo, que no pasa nada. Es que nos vamos a querer igual, que incluso igual mejora. Y dices, pues mira, pues que el día de mañana decíamos que nuestros hijos que se han tomado una caña, y igual mi hijo dice, pues a mi Aitona lo mataron, y el otro dice, pues mi Aitona era de tallada así o estaba re guay, y dices, pues mira, pues igual lloran, se dan un abrazo y pues va a pasar y pasará. Y es así. Yo principalmente por dos motivos. Uno de ellos, comparto con ellas totalmente. Creo que tenemos en nuestras manos el poder de transmitir un mensaje muy claro. Y somos un ejemplo. La gente necesita ejemplos y aquí tenemos 5 ejemplos. Que la violencia no lleva a ningún lado. Creo que nos haremos la misma pregunta. ¿Han matado a nuestro padre? ¿Para qué? O sea, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué hemos conseguido? Nada. Entonces, la conclusión es que la violencia no lleva a ningún lado. O sea, que no podemos solucionar las cosas mediante la violencia. Eso... La violencia ha traído, pues eso, sufrimiento y familias rotas, la sociedad dividida, no sé, ha traído mucho. Todo esto tiene que cambiar y yo opino como ellas también, de que nosotros somos el ejemplo y si entre nosotras podemos hablar, seamos de lo que... El resto es que tiene que hacer lo mismo. A mí... Hemos llorado, hemos reído. Sí, lo podemos. ¿Por qué no pueden los demás? Es que al final... Después de lo que hemos vivido, digo yo, qué complicado. Hay que saber mirar a la otra persona.
sea cual sean sus ideas, Sentir su dolor. siempre desde el respeto, que a mí me costó mucho. A mí, yo alguna vez lo he contado, yo estaba así y yo aprendí mucho gracias a una persona del entorno de la izquierda abertzale, que hasta que no hablé con él y me hizo ver cosas, yo no me ponía en su situación, o sea, era solo mío, lo mío, y como he dicho antes, a mí los demás me dan igual. Y gracias a ese diálogo, que pude dialogar con él y enseñarme cosas, he aprendido mucho y hoy en día pues puedo decir que yo no tengo ni rencor, ni esa cosa que tenía antes, ese odio no, porque nunca llega a tener odio, pero esa rabia, a mí eso, el escuchar y el respeto, y chocamos muchísimo, esa persona y yo chocamos muchísimo, pero gracias a él he aprendido a escuchar y igual que él, o sea, ha abierto el que yo pueda hablar, pues eso, yo hablo con etarras, he trabajado con gente de la izquierda abertzale, pero siempre hay respeto. Entonces yo creo que eso y estas cosas que estamos haciendo tienen que servir de ejemplo, de que hay que escucharse y respetarse los unos a los otros. Sí, yo estoy muy de acuerdo con ellas, ¿no? O sea, la razón por la que lo hago, por él, por mi aita, ¿no? A mí me lo arrebataron de una forma muy injusta, entonces yo creo que lo tengo que hacer primero por él. Luego por mi ama, por todo lo que ha sufrido durante todo este tiempo, ¿no? Por mi familia, por mí misma, ¿no? Que yo ahora soy capaz de hablar de estos temas, incluso soy capaz de nombrar la palabra aita, cosa que no he sido capaz de hacerlo a lo largo de toda mi vida, lo cual también es muy duro, y luego por mi hija, ¿no? Para que ella también vea lo que pasó, lo que pasamos, cómo lo pasamos y cómo está la vida ahora y lo que debe hacer y cómo debemos mirar hacia adelante sabiendo lo que llevamos detrás. Entonces, yo la verdad que estoy muy de acuerdo con ellas, ¿no? Al final lo hacemos por nosotras y por ellos. Pues un recuerdo también para los aitas, para Alfredo, para Isaías, para Juan Carlos, para Eugenio y para Manuel. Yaione, ¿qué es lo que crees que pensaría de ti, de lo que estás haciendo ahora tu aita Alfredo? Hombre, pues yo espero que estaría orgulloso de la persona en la que me he convertido y orgulloso de lo que estoy haciendo, teniendo en cuenta que él era una persona muy voluntaria y muy voluntariosa y era el primero que estaba dispuesto a ayudar a lo que hiciese falta y a quien hiciese falta, pues yo espero que sentiría orgullo de mí. Sandra, ¿qué es lo que diría Isaías de esto? Pues es que no, yo muchas veces lo suelo pensar y, a ver, mi padre tenía unas ideas muy... Esto de, pues, el ETA y todo esto era muy... Entonces, a ver, yo espero que esté orgulloso, pero no sé lo que pensaría. Me gustaría hablar con él para preguntárselo, pero no sé si me echaría bronca. No, a ver, yo creo que al final yo miro por mí y yo lo que pienso es que yo quiero avanzar, ¿no? O sea, yo quiero tener una vida normal y no me quiero quedar estancada como la otra vez. Entonces, yo estos pasos los tengo que dar. Entonces, lo hago por mí, por mi familia, porque yo tengo un hermano pequeño, 2 hermanos pequeños y tenemos que seguir de ejemplo. Entonces, yo espero que mi padre, muy enfadado conmigo y así, no esté. No creo que esté. Pero... Pues yo pienso que estará orgulloso también. Al final, bueno, él me dejó un legado que lo he recibido a través de mi madre, que es estar en contra de todo, de la violencia, y yo creo que estará orgulloso. Yo pienso que eso estamos de acuerdo. Orgullo. Pienso que sí. Creo que se enfadaría. Pues yo creo que también que estaría muy orgulloso, contento de ver que, ¿no? Que los hijos vamos tomando la palabra, esa palabra que ellos ya no pueden tener y que seguimos caminando hacia adelante. Entonces, yo quería leer una cosa que he escrito y un poema, si puedo. Oso, no? Bai. Ahí o aquí. Nahi zulekoa? Hemen. Bai. Bai. Altxa nahi baduzu altxa, eta ez da. Con vuestro permiso también.
Bueno, pues me gustaría leer un pequeño poema por una sencilla razón. Y es que normalmente cuando hablo de la pérdida de mi padre, pues me queda una herida abierta, de la que luego me cuesta muchos días recomponerme, ¿no? Y esto es algo que nos pasa un poco a todas. No es fácil hablar del dolor y del sufrimiento, sobre todo cuando nuestros seres queridos, nuestros aitás, han sido arrebatados por la sinrazón. Y para eso estamos aquí hoy, ¿no? Para recordarles. Para decirle a la sociedad también, a nuestras generaciones, como hemos dicho antes, que no hace mucho tiempo, tan solo 10 años, la muerte, el dolor, la barbarie, la soledad y el silencio del que tanto hemos hablado antes eran parte del día a día. Y nosotras, Ainara, Sandra, Maider, Jaione y yo, no queremos que esto vuelva a ocurrir. Por eso estamos hoy aquí. No queremos que esto vuelva a ocurrir. Por eso hoy hemos recordado cómo vivimos aquel sufrimiento y lo que ello ha supuesto en nuestras vidas. Pero es que ellos también tuvieron una vida, no solo una muerte trágica. Una vida corta, pero una vida. Así que me gustaría terminar con un poema que hace honor a la vida. Es un poema de David Hawkins, que aunque él no es conocido, su poema sí lo ha sido. Se titula Recuérdame y dice así: puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que nos ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartimos. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a ellos les gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir adelante. Gracias. Hola, itxiko dugu elkarrekin egin dugun denboratxo. Cerramos así este encuentro, esta charla que hemos mantenido, agradeciendo a que hayáis participado Jaione, Sandra, Maider, Ainara eta Naiara, zuek esandakoak. Aurrera egingo baldin badugu behintzat euskal gizarteak, eskertu bai, eta gainera beharrezko ditugulako. Beraz, azkenengo txalo batekin agortuko ditugu. Eskerrik asko. Eta jarraian Eusko Jaurlaritzaren lehendakariak hartuko du hitza eta ekitaldia ixteko 2 minutuko isilune egingo dugu biktima guztien oroimenez. Eskerrik asko, gaur hona bertaratu zareten guzti Eusko Jaurlaritzaren eta gogoraren izenean eta egun ona pasa. Lehendakari.
biktimak, herritarrok, herri agintariok eta herri ordezkariok, jaun andreok, egunon. Naiara, Ainara, Sandra, Maider, Jaione, bihotzez eskerrik asko. Zuekin eta zuen familiekin gaude. Biktimak eta biktimen senideak eta urkoekin gaude. Gure elkartasuna adierazten dizuegu eta zuekin batera memoria aldarrikatu nahi dugu. Reivindicamos la memoria. Nos reunimos en este espacio que, asentado sobre la tierra de lo ocurrido, invita a mirar al horizonte. El Día de la Memoria está dedicado al análisis crítico del papel jugado por la sociedad vasca los últimos 60 años. Hablamos de sombras y de luces. Destaco algunos extractos del documento elaborado por el Instituto Gogora. Sombras. Entre las sombras debe destacarse el abandono sufrido por las víctimas, especialmente en las décadas de los 70 y 80. En la transición, además del terrorismo de ETA, la sociedad vasca padeció los coletazos de la represión franquista, así como atentados de organizaciones parapoliciales o de extrema derecha en un contexto de impunidad. Las denuncias de tortura han sido una realidad persistente. Todavía en los 80, el GAL provocó 29 asesinatos. Las víctimas sufrieron discriminación y negación oficial de su existencia y realidad. A principios de los 80, ETA protagoniza su etapa más cruenta. Solo hasta 1987 había provocado 586 víctimas mortales. En términos generales, la respuesta de la sociedad vasca y de sus entidades e instituciones no estuvo a toda la altura de lo que aquella violencia supuso y de lo que las víctimas merecieron. Reconocemos explícitamente que hasta primeros de los 90 llegamos tarde a la causa de las víctimas, a la sensibilidad y respuesta que merecían. Reconocemos que no todas las víctimas recibieron una misma consideración social o institucional. Víctimas del terrorismo, de atentados, de chantaje y extorsión, de persecución, de represión ilícita, víctimas de la sinrazón y de la socialización del sufrimiento. También debemos reconocer que a menudo las divisiones políticas desdibujaron la unidad en la solidaridad y el rechazo a la violencia. Hacemos autocrítica. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas ante y con las víctimas, con las asociaciones? ¿Cuántas ante la representación institucional, ante la representación social, ante la sociedad? Y hoy, el Día de la Memoria, un día con ETA desaparecida definitivamente, es precisamente un nuevo día para reiterarnos en la autocrítica. Hacemos autocrítica. Bereziki azpimarratu behar dugu, errekonozimentu hau ETAk eragindako biktimen aurrean, talde horrek gizartearen zati baten babesa izan zuelako. Biktima guztien aurrean aitortzen dugu lehenago erreakzionatu behar genuela eta hobeto eta elkartuago ere. Itzalak eta argiak. Argiak, 80. edo 80ko hamarkadaren amaieraz geroztik, gizartearen erantzuna apurka hazi egin zen. Gizarte mugimenduak ugaritu egin ziren, mobilizazio ugari egon ziren.
Ekimen sozial, mediatiko, politiko eta instituzionalak ere, adibidez Ajuria Eneako ituna, asko izan ziren euskal gizarteko eremu guztietan. La década de los 90 estuvo presidida por una progresiva sensibilización en relación con las víctimas. A partir del 2000 ha estado caracterizada por la construcción de una cobertura normativa, institucional y social de protección activa de los derechos de las víctimas. Estas son las luces que queremos y podemos destacar. A partir de 1990 tuvimos una sociedad progresivamente implicada y organizada en contra del terrorismo y la violencia, a favor de las víctimas, en defensa de los derechos humanos, del diálogo y de la convivencia. Ondorio bat. Gure oraintzuko iraganera begiratzen badugu, gure gizartearen historiako alderdirik txarrena biktimek jasan zuten abandonua eta terrorismoaren eta indarkeriaren aurkako erreakzioa urria dira batez ere 70. eta 80. hamarkadetan. Gure oraintzuko iraganera begiratzen badugu, gure gizartearen historiako alderdirik onena, implikazio eta erreakzio sozial eta politikoa da, biktimen alde eta indarkeriaren aurka gorpuztu baitzen, batez ere 80. hamarkadatik aurrera. Esperientzia honetatik, memoriaren gainean ondorioztatu dezakegun pedagogia honako hau da. Terrorismoaren eta indarkeriaren aurrean, biktimekiko elkartasuna eta pertsona guztien giza duintasunaren, bizitzeko eskubidearen eta giza eskubideen balio gorenarekiko konpromiso argi, inplikatu eta partekatua gailendu behar dira. Beste dozein jardunbidearen aurrean, etorkizunera begira erantzun arrakastatsurik lortu nahi bada. Hauek dira gure itzalak eta argiak. Hau da Gogora Institutuak erakunde guztiei eskaini dien gogoeta kritikoa egiteko dokumentua. Termino. Hay 3 criterios éticos que pueden unirnos. No diluir, no legitimar, no excluir. No diluir. Una reflexión crítica no puede ser solo genérica. Requiere que el rechazo a la legitimación, compensación o minimización de cualquier forma de terrorismo o violencia sea específico y separado en cada caso. No legitimar. El ejercicio de una memoria crítica no puede aceptar que se utilice ningún pretexto para legitimar, justificar, compensar o minimizar ninguna forma de terrorismo o violencia. No excluir. La mirada crítica no puede excluir ninguna forma de terrorismo, violencia o vulneración de derechos humanos, sin equiparaciones y sin pretensión de compensaciones, pero debe incluir todas las violencias y todas sus víctimas. Los derechos humanos son indivisibles. El Día de la Memoria 2018 plantea esta reflexión para que estos 3 criterios éticos enmarquen nuestro reconocimiento a las víctimas. Gure iragan hurbileko memoriak mina eragiten digu, eta batzuetan zatitu ere egiten gaitu oraindik. 3 irizpide etiko hauek azpimarratu behar ditugu. Ez garrantzirik kendu, ez legitimatu, eta berdindu asmorik ere, berdindu asmorik gabe, baina ez baztertu terrorismoaren edo indarkeriaren edozein era. Memoriaren egunak gogoeta hori proposatzen digu. 3 irizpide etiko horiek kokatu dezaten biktimei eskaini behar diegun errekonozimendua. Giza eskubideak banaezinak dira, eta biktima guztiei zor zaizkie errekonozimendua eta erreparazioa.
Escuchar los testimonios de Nayara, Ainara, Sandra, Maider y Yayone nos pone en relación con la realidad, con una realidad incontestable. Fue injusto e injustificable. Vuestro testimonio es una lección de memoria, de vida y de convivencia. Eskerrik asko.